¿Qué es un plan de igualdad? Tal y como establece la Ley Orgánica 3/2007, un plan de igualdad es un conjunto ordenado de acciones y medidas que deben adoptarse tras la realización de un diagnóstico de la situación de la entidad y que tienden a alcanzar la igualdad efectiva entre las mujeres y los hombres de la plantilla, así como eliminar posibles discriminaciones por razón de sexo. ¿Qué normativa española regula los planes de igualdad? En primer lugar, la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, específicamente en su capítulo 3. También el Real Decreto Ley 6/2019, que incorpora cambios significativos en la Ley Orgánica 3/2007 en su artículo 1. Y por último, el desarrollo normativo que establecen los Reales Decretos 901/2020, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro, y 902/2020, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres. De acuerdo con la normativa citada, ¿qué entidades estarían obligadas a elaborar y aplicar un plan de igualdad? En primer lugar, desde el 7 de marzo de 2022 deben tener aprobados los planes de igualdad las entidades que tengan más de 50 personas trabajadoras en su plantilla. En segundo lugar, cuando se establezca tal obligación por el convenio colectivo de aplicación. Y por último, cuando Autoridad Laboral hubiera acordado en un procedimiento sancionador la elaboración de dicho plan. Otra cuestión que suele ser común es cómo sé si tengo la obligación de elaborar un plan de igualdad si la plantilla de mi entidad es variable. Pues bien, según el Real Decreto 901/2020, para calcular el número de las personas que lo hacen obligatorio, se debe tener en cuenta a la totalidad de la plantilla, independientemente de su modalidad de contratación y del número de centros que la compongan. Las personas que contabilizarán como una persona trabajadora incluyen personal contratado a tiempo parcial, contratos con una duración delimitada, incluso cuando actualmente no esté vigente. Se tendrán en cuenta los contratos que han estado en vigencia durante los 6 meses anteriores y en estos casos cada 100 días trabajados se computará como una persona trabajadora más. La normativa establece además que este cálculo se deberá realizar de forma comprobatoria el último día de junio y diciembre de cada año. En el momento que se llegue a las 50 personas trabajadoras, se creará directamente la obligación legal de elaborar, negociar y aplicar el plan de igualdad. ¿Y si tengo un grupo de empresas? Bien, pues el mismo Real Decreto 901/2020 establece que existe la posibilidad de realizar un único plan de igualdad que englobe a un grupo de empresas. No obstante, esto está sujeta a ciertas condiciones. En primer lugar, que la negociación se realice con representantes de todas las entidades que se van a incluir en el plan de igualdad de grupo. Además, el plan tendrá en cuenta las características de cada empresa que conforme el grupo, es decir, se realizará un diagnóstico para cada una de las entidades y este plan unificado deberá incluir una justificación de por qué se realiza un único plan, incorporando argumentos que validen la conveniencia de su realización. ¿Qué pasa si tengo la obligación de tener un plan de igualdad y no lo tengo? Pues bueno, teniendo en cuenta que la obligación se establece desde marzo del año 2022, me puede caer una infracción grave o muy grave con sanciones de entre 626 y 187.000 euros, puedo estar excluida como entidad de ayudas y subvenciones y además también puedo estar excluida de concursos durante un periodo de 2 años. Para terminar este primer apartado de aspectos básicos, considero también necesario que veamos los beneficios que un plan de igualdad nos puede aportar como entidad, tengamos o no la obligación de realizarlo. Por supuesto, estoy contribuyendo a mejorar la situación social y laboral de todas las personas trabajadoras, mejorando el ambiente de trabajo, las condiciones y, por tanto, la productividad de la plantilla. También estoy fortaleciendo la capacitación, fidelización y compromiso de las personas trabajadoras con la empresa. Estoy mejorando mi imagen corporativa y al final todo esto se traduce en más oportunidades en el mercado, incluida la adjudicación de contratos por parte de las administraciones públicas. Dicho todo esto, procedemos a describir las fases que componen el proceso de plan de igualdad. Primero las veremos de forma esquemática y a continuación entraremos en más detalle, principalmente, como os he comentado, en la fase de negociación.
En primer lugar, en la fase 1 se debe crear una comisión negociadora que será la encargada de negociar tanto el diagnóstico como el plan de igualdad con la propuesta de medidas. A continuación, en la fase 2, se ha de elaborar un diagnóstico. Este diagnóstico reflejará el estado de la entidad en relación con la igualdad, de acuerdo con las materias y criterios establecidos en la legislación que veremos más adelante. Una vez realizado y aprobado el diagnóstico y detectadas, por tanto, las áreas a mejorar por parte de la entidad, se establecerá un plan de acción con una propuesta de medidas a implantar, todas ellas calendarizadas para los 4 años de vigencia del plan de igualdad. En la fase 4, aprobado y firmado este plan de igualdad por parte de la comisión negociadora, se procederá a su registro en el RESCON para su inscripción por parte de autoridad laboral. Y por último, en la fase 5, una vez aprobado e inscrito el plan por parte del RESCON, se creará una comisión de seguimiento, la cual acordará un reglamento específico para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación periódico del plan de igualdad. Vamos a ver con mayor detalle esta primera fase de negociación de los planes de igualdad. De acuerdo con lo establecido en el capítulo 2, artículo 5 del Real Decreto 901/2020, todos los planes de igualdad, incluidos los diagnósticos previos, deben ser objeto de negociación con la representación legal de las personas trabajadoras, con la RLPT. A tales efectos, se ha de constituir una comisión negociadora en la que deben participar de forma paritaria la representación de la empresa y la RLPT. Esta comisión contará con un máximo de 6 personas de cada parte y estas personas deben preferiblemente estar formadas en materia de igualdad. Según esta normativa, las entidades cuentan con 3 meses para negociar el plan de igualdad a contar desde que tienen la obligación de llevarlo a cabo. Una vez pasados estos 3 meses, cuentan con un plazo máximo de 1 año para aprobar y registrar ese plan de igualdad. ¿Qué pasa si mi entidad no dispone de representación legal de las personas trabajadoras, de RLPT? En tal caso, disponéis de 2 opciones. En primer lugar, constituir RLPT, conforme indica el artículo 67 del Estatuto de los Trabajadores, o, en segundo lugar, la segunda opción, de acuerdo con el Real Decreto que venimos citando, convocar a través de una comunicación a los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa y firmantes del convenio colectivo de aplicación. Esta parte sindical estará válidamente integrada por aquellas organizaciones sindicales legitimadas que respondan a la convocatoria de la empresa en un plazo de 10 días. Por este motivo es importante obtener acuse de recibo de dicha comunicación por escrito. No obstante, teniendo en cuenta lo comentado en la diapositiva anterior, de acuerdo con el artículo 5 del Real Decreto 901/2020, tened en cuenta que todos los planes de igualdad deberán ser objeto de negociación con la representación de la plantilla. Por tanto, no es posible su negociación a través de una comisión ad hoc, es decir, sin contar con la RLPT o, en su caso, con los sindicatos legitimados. ¿Cómo se compondrá la comisión negociadora en las empresas con varios centros cuando unos cuentan con RLPT y otros no? Pues bien, de acuerdo con el mismo Real Decreto, en su artículo 5.3, se debe crear una comisión mixta formada, por un lado, por la RLPT de los centros que cuentan con dicha representación y, por otro, por las organizaciones sindicales legitimadas en representación de las personas que conforman los puestos que no tienen RLPT. Esta comisión se compondrá de un máximo de 13 personas de cada parte y para la designación de las personas que han de integrar la parte social se aplicará la regla de proporcionalidad a su representatividad. Esto quiere decir que se debe tener en cuenta el número de personas que conforman los centros a los que representan y el porcentaje de peso en las actas de las elecciones a RLPT o en el convenio colectivo de aplicación en el caso de sindicatos externos. Vamos a ver a continuación una recopilación sencilla sobre cómo conformar la comisión negociadora según las distintas opciones que hemos comentado. La primera pregunta que nos debemos plantear es si nuestra entidad cuenta con RLPT. Primera posibilidad, no cuenta con RLPT. En este caso tenemos 2 opciones.
constituir RLPT de acuerdo con el artículo 67 del Estatuto de los Trabajadores o bien convocar a los sindicatos más representativos del sector firmantes del convenio colectivo de aplicación. Tal y como hemos comentado, la creación de una comisión ad hoc no es posible. Segunda posibilidad, si se dispone de RLPT. En tal caso, nos preguntaremos si en todos los centros de trabajo. Si la respuesta es afirmativa, crearemos una comisión negociadora paritaria entre empresa y RLPT que estará formada por un máximo de 6 personas de cada parte. Si no se cuenta con RLPT en todos los centros, se creará una comisión mixta conformada por un lado por la parte empresarial y por la otra por personas de la RLPT y por sindicatos externos, estos últimos representando a las personas de los centros que no tienen RLPT. Recordar que la parte social en estos casos será proporcional a su representatividad y la comisión negociadora estará conformada en estos casos también por un máximo de 13 miembros por cada parte. Una vez descrita la composición de la comisión negociadora, vamos a ver cuáles serán sus competencias. De acuerdo con el Real Decreto 901-2020, en su artículo 6, esta comisión será la encargada de elaborar y negociar tanto el diagnóstico como el plan de igualdad con la propuesta de medidas, incluyendo dentro de cada medida su ámbito de aplicación, los medios materiales y humanos necesarios, las personas responsables de su implantación y el calendario de ejecución y seguimiento de las mismas. La comisión negociadora también será la encargada de impulsar la implantación del plan y las primeras acciones de sensibilización a la plantilla. Y además podrán acordarse todas aquellas funciones que se acuerden por parte de esta comisión negociadora a través de su reglamento interno. Pasamos a continuación a describir la segunda fase de los planes de igualdad, que será la fase de la elaboración del diagnóstico. De acuerdo con el artículo 7 del Real Decreto 901-2020, el diagnóstico tiene como objeto identificar a través de indicadores cualitativos y cuantitativos las desigualdades entre sexos que puedan existir en la entidad con objeto de conseguir la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Este diagnóstico debe contener la información necesaria y precisa porque a partir de él se propondrán las medidas que debe adoptar la entidad y que constarán en el plan de igualdad. De hecho, en los anexos del mismo Real Decreto tenéis establecidos los criterios a los que debe atenderse este diagnóstico. Además, conforme el Real Decreto 902-2020, este análisis deberá incluir un registro y una auditoría retributiva que incluya una valoración de puestos de trabajo, que ahora los definiremos más adelante. Con este objetivo, el diagnóstico debe referirse al menos a las siguientes materias: proceso de selección y contratación, clasificación profesional, condiciones de trabajo, donde estará incluida la auditoría retributiva, retribuciones, donde estará incluido el registro retributivo, formación, promoción profesional, infrarrepresentación femenina, conciliación y corresponsabilidad y prevención del acoso sexual y acoso por razón de sexo. Además, como áreas voluntarias se podrán incluir comunicación y lenguaje no sexista, protección a las víctimas de violencia de género y salud laboral con perspectiva de género. Bien, teniendo en cuenta que el diagnóstico debe incluir un registro retributivo y una auditoría retributiva, resulta necesario que veamos la definición de ambos. En primer lugar, de acuerdo al Real Decreto 902-2020, en su artículo 5, el registro retributivo es un documento que debe contener los valores medios de salario base, complementos salariales y percepciones extrasalariales de toda la plantilla, desagregados por sexos y distribuidos conforme a la clasificación profesional establecida por la entidad, ya sea por puestos de trabajo, por categorías, por grupos profesionales, etc. Importante, si existe una diferencia retributiva entre mujeres y hombres igual o superior al 25%, esta debe ser justificada por motivos que no respondan al sexo de la persona. El Instituto de las Mujeres ofrece una herramienta en formato Excel para su elaboración, denominada herramienta de registro retributivo, y también una guía de uso a las cuales podéis acceder a través de su página web.
Por otro lado, la auditoría retributiva, que también forma parte del diagnóstico, de acuerdo con el Real Decreto 902/2020, en sus artículos 7 y 8, debe contener, en primer lugar, una valoración de los puestos de trabajo, con objeto de comparar el salario de aquellos puestos que reciban una valoración similar, que se denominarán puestos de igual valor, y se deberá valorar dentro de cada puesto sus funciones o tareas, el nivel formativo requerido, las condiciones profesionales y de formación, incluido el nivel de responsabilidad y el grado de autonomía de cada puesto de trabajo, y las condiciones laborales, incluidas condiciones físicas, psicosociales, horarios, descansos, vacaciones, etc. Esta valoración la podéis llevar a cabo a través de la herramienta de valoración de puestos de trabajo en formato Excel, que también ofrece el Instituto de las Mujeres a través de su página web. Bien, una vez tengamos elaborado y aprobado por parte de la comisión negociadora el diagnóstico, incluido, recordemos, registro y auditoría retributiva, llevaremos a cabo el plan de acción. El plan de acción se debe estructurar de la siguiente forma y contener al menos los siguientes puntos. En primer lugar, determinación de las partes que lo conciertan, es decir, personas miembros de la comisión negociadora. A continuación, ámbito personal, territorial y temporal. Recordar que el Plan de Igualdad tiene una vigencia máxima de 4 años y será aplicable para todas las personas que presten servicios en la entidad. Informe de diagnóstico, incluido el registro retributivo y la auditoría retributiva con los puestos de igual valor. Definición de objetivos, los cuales derivarán de las conclusiones de este diagnóstico previo. Descripción de medidas a llevar a cabo, incluyendo plazo de ejecución, medios necesarios, responsables de ejecución, indicadores a tener en cuenta para su evaluación y cronograma de implantación y seguimiento de estas medidas. Sistema de seguimiento y evaluación del plan, indicando composición y funciones de la comisión de seguimiento. Y procedimiento de modificación, que incluya procedimiento para solventar posibles discrepancias que puedan surgir en la aplicación y en la evaluación del plan de igualdad. Bien, una vez aprobado el plan de igualdad por parte de la comisión negociadora, este debe ser registrado en el RESCON, que es una plataforma en la que se registran los convenios colectivos y acuerdos de trabajo. Tened en cuenta, muy importante, que si el plan de igualdad no queda inscrito por parte del RESCON, este no resultará válido a efectos legales. Por si os interesa, disponéis a través de nuestra cuenta de YouTube denominada Maltea Consultoría un vídeo tutorial en el que detallamos cómo registrar el plan de igualdad paso a paso. Por último, una vez Autoridad Laboral, el RESCON, nos comunique la inscripción y registro de nuestro plan de igualdad, pasaremos a la fase 5, que es la fase de seguimiento. De acuerdo con el Real Decreto 901/2020, en su artículo 9, se debe crear una comisión de seguimiento del plan de igualdad, que ha de estar formada también como la negociadora de forma paritaria por la parte empresarial y la representación de la plantilla, ya sea RLPT o sindicatos externos. Esta comisión deberá fomentar en la medida de lo posible una composición equilibrada entre sexos. Las personas integrantes han de acordar sus funciones a través de un reglamento interno y entre estas funciones acordadas en el reglamento se deberá incluir el seguimiento periódico de las medidas establecidas en el plan. De hecho, el Real Decreto establece que como mínimo se ha de realizar una evaluación intermedia y otra final. Lo recomendable es que, aunque haya personas de la RLPT, de la parte social de la comisión negociadora, que no haya estado de acuerdo con las medidas acordadas, estén en el seguimiento para seguir trabajando para que esas medidas que acordaron y no se han llevado a cabo, no se han establecido, puedan establecerse durante los 4 años de vigencia. En principio, la empresa es importante que envíe la solicitud de participación en esa comisión de seguimiento a la RLPT. Si la RLPT rechaza esa solicitud de participación, pues
ya quedaría constancia de que no quieren participar y a la entidad no le quedaría otra que crear la comisión sin la parte social. Lo recomendable es que, aunque haya personas de la RLPT, de la parte social de la comisión negociadora, que no haya estado de acuerdo con las medidas acordadas, estén en el seguimiento para seguir trabajando para que esas medidas que acordaron y no se han llevado a cabo, no se han establecido, puedan establecerse durante los 4 años de vigencia. En principio, la empresa es importante que envíe la solicitud de participación en esa comisión de seguimiento a la RLPT. Si la RLPT rechaza esa solicitud de participación, pues ya quedaría constancia de que no quieren participar y a la entidad no le quedaría otra que crear la comisión sin la parte social. Con un registro retributivo no es suficiente. La auditoría retributiva tiene que incluir, muy importante, una valoración de puestos de trabajo que incluya una valoración de los puestos en cuanto a sus funciones y tareas, condiciones educativas, condiciones profesionales y condiciones laborales. A partir de aquí, los puestos de trabajo que obtengan una puntuación, una valoración similar, se agruparán en distintas agrupaciones denominadas puestos de igual valor y se debe hacer, ahora sí que entraría aquí dentro el registro retributivo, un registro retributivo con las agrupaciones resultantes. La auditoría además incluye un plan de actuación en el que se tienen que indicar medidas a aplicar, objetivos, personas responsables de implantar las medidas, cronograma y sistema de seguimiento. Es cierto que en algunos convenios colectivos ya se han realizado estos puestos de igual valor, se ha hecho ya una valoración de las categorías y ya se han extraído esas agrupaciones, pero si no es el caso de la empresa, para que la auditoría retributiva sea correcta a efectos legales, tiene que contener esa valoración de los puestos de trabajo de acuerdo a estos requisitos. Vale, en el convenio colectivo de aplicación. En el convenio colectivo aparecen las partes firmantes y aparecen los sindicatos que han firmado, han acordado ese convenio colectivo de aplicación. Si la empresa tiene solo un centro o varios centros en una única provincia, iremos a los sindicatos provinciales. Si tiene centros en varias provincias, a los estatales. ¿Y cuál era la segunda cosa? Lo del acuse de recibo. Lo mejor, sí, lo ideal es un burofax y que la empresa sí tenga el acuse de recibo. Pero, no obstante, también son válidos cara al RESCON hacer capturas de las solicitudes de email enviadas o de los formularios enviados a cada organización sindical legitimada. En el momento en el que haya un bloqueo negociador, podríais enviar la solicitud del plan de igualdad al RESCON como plan de igualdad no negociado y deberíais, eso sí, demostrar que realmente ha habido un bloqueo negociador por parte de las organizaciones sindicales. Si no, volvemos al artículo 5, todos los planes de igualdad deben sí o sí estar negociados con la representación legal de la plantilla. Una de las funciones de la comisión negociadora es, además de negociar, elaborar el diagnóstico. No obstante, si se contrata a una empresa
para que sea la encargada de realizar la parte técnica, de hacer el análisis. El diagnóstico lo haría la empresa contratada y después la comisión negociadora negociaría su contenido. Vale, una vez tengáis claro cuáles son los sindicatos más representativos, podéis directamente acudir a las páginas web de esos sindicatos y buscar el área de igualdad o incluso contactar con ese sindicato que en su página web tienen su email y teléfono y solicitarles ese email o ese número de teléfono, mejor el email para que quede constancia de esa solicitud del área de igualdad, básicamente. En este sentido, acudiríamos a lo que comentábamos, a los sindicatos que tengan más representatividad proporcionalmente. Entonces, básicamente lo mismo, buscamos, contactamos con la organización sindical correspondiente, repito, a mayor proporcionalidad, pues más legitimación para estar en la mesa negociadora. Esa organización sindical nos deriva a un contacto, a un email genérico del área de igualdad y enviamos la solicitud a ese email específico del sindicato en materia de igualdad y ahí ya nos designan a la persona responsable.